El día de hoy vamos a comenzar con una pequeña serie de estudios sobre 3 capítulos en el libro de Segunda de Crónicas. En muchas ocasiones, cuando tú y yo comenzamos a leer la Biblia, nos encontramos con libros de los que con mucha facilidad sacamos ciertas enseñanzas, por ejemplo los Evangelios. Cuando tú y yo leemos los Evangelios, prácticamente cada versículo nos enciende la luz sobre una verdad extraordinaria que podemos empezar a vivir. Esto nos pasa con el libro de Hechos, por ejemplo. Nos familiarizamos muy rápidamente con el libro de Hechos, porque en este libro Dios nos empieza a hablar sobre cómo vivían los primeros cristianos. Y lógicamente tú y yo encontramos muchísimos puntos en común. Las epístolas también normalmente nos ayudan a entender ciertas enseñanzas doctrinales, espirituales, que son muy útiles para nuestra vida. Pero a veces cuando empezamos a leer el Antiguo Testamento, hay algunos libros en los que simplemente no entendemos muy bien qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Esto nos pasa a veces con estos libros de Primera y Segunda de Crónicas, donde normalmente tú y yo nos encontramos con toda una secuencia de reyes de Israel, de reyes de Judá, y a veces no entendemos cuál es el propósito de parte de Dios para habernos dejado todas estas crónicas. Quiero empezar diciéndote que cuando Dios nos ha dejado esto, es porque sí hay un objetivo espiritual y enseñanzas que tú y yo podemos aprender. Primera y Segunda de Crónicas, por ejemplo, no son un relato de todas las cosas que hicieron todos los reyes de Israel y de Judá. Si así fuera, en realidad serían mucho más grandes estos libros. Pero Dios nos ha dejado ahí aquellas cosas que pueden servir para que tú y yo aprendamos lecciones espirituales. Quiero decirte que cada día, cuando empezamos en la mañana, tú y yo tenemos que incluir dentro de nuestras oraciones una petición para con Dios, para que Él nos pueda enseñar a través de todas las cosas, no solamente que leemos en la Biblia, pero de todas las cosas que nos suceden durante todo el día. Dice literalmente la Escritura, reconoce en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Muchas veces durante el día, en todas las circunstancias y todas las cosas que suceden, tú y yo no identificamos lo que Dios está haciendo, pero Dios está atrás de cada una de estas cosas que están sucediendo en tu vida. Y si tú lo reconoces en todos tus caminos, Él podrá ir paulatinamente restaurando, cambiando, arreglando muchas cosas en tu vida que tienen que ser resueltas. El día de hoy vamos a tomar este estudio que se llama Compromiso con Dios. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, vamos a estar en Segunda de Crónicas, capítulos 14, 15 y 16. Si no, lo pueden ir siguiendo en la pantalla. Antes de comenzar propiamente con estos pasajes, me gustaría poner un marco de referencia para que tú y yo sepamos de qué estamos hablando. Como tú sabes, la nación de Israel fue un pueblo creado por Dios. En general, tú y yo encontramos toda una serie de razas en el mundo, toda una serie de nacionalidades en el mundo, pero el pueblo de Israel tiene una connotación muy especial porque fue directamente creado por Dios para un propósito específico, y es el de servir como misioneros, literalmente, por todo el mundo. Esto es algo que durante algunas épocas el pueblo de Israel cumplió, y algunas otras épocas el pueblo de Israel simplemente no cumplió. Pero el inicio de la historia de Israel fue muy peculiar. Casi todos los gobiernos del mundo han tenido jefes, líderes, reyes, etcétera, etcétera. Pero Dios planeó que Israel fuera muy diferente en este sentido, que fuera lo que tú y yo podríamos llamar una teocracia, es decir, un país gobernado directamente por Dios. Este era su propósito, que Dios fuese el líder de este país que serviría como un grupo de misioneros para el resto del mundo. Aunque las cosas no fueron estrictamente así. Dios levantó a unos hombres llamados los jueces, y los jueces servían de una forma muy específica en Israel para poder guiar, alentar y en algunos casos resolver problemas muy concretos que estaba habiendo en la nación de Israel. Y tú y yo podemos hablar de muchos jueces, hubo jueces muy famosos, ¿no? Por ejemplo, Sansón fue uno de estos jueces. Y podemos hablar de muchos otros líderes que en algún momento tuvieron un impacto, una participación muy importante en la vida de Israel. Pero hay un momento en el cual Israel empieza a pedirle a Dios por un rey. Queremos ser como las demás naciones, decían ellos. Siempre tú y yo tendremos esta tentación. Quiero ser como los demás. Déjame decirte algo, no eres como los demás. Cuando tú invitas a Cristo a tu vida, Dios entra en tu corazón y ya no eres como los demás. Eres constituido, dice la Escritura, como un hijo de Dios.
Sí, yo sé que hemos escuchado muchas veces esto de que todos somos hijos de Dios. La realidad es que no es así. Todos somos creados, criaturas, personas que hemos sido creadas por Dios. Pero dice la Escritura, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú lo recibes en tu corazón, cuando tú lo invitas a tu vida como tu Señor y tu Salvador, confiando en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti, es entonces que tú te constituyes en parte de su familia. Literalmente eres adoptado como un hijo de Dios. Bueno, a partir de ahí, eres invitado por Dios a vivir una vida sobrenatural. Una vida en la que tú puedes orar por cosas imposibles y Dios puede hacerlas posibles. Eres invitado a vivir con victoria en áreas de tu vida que en forma natural ni tú ni nadie podría tener. Esta vida sobrenatural es una oferta de parte de Dios para que tú no vivas como cualquiera. Dice la Escritura que además de ser hijos somos coherederos de la promesa. Además de esto somos embajadores en nombre de Cristo. Así es que no somos como cualquier otra persona. Literalmente dice un versículo que siempre me ha impresionado mucho. Dice, no toquéis a mis ungidos, porque quien los toca está tocando a la niña de mis ojos. Qué increíble expresión. Dice, tú eres como la niña de mis ojos. No eres como cualquiera, no eres como los demás. Eres tremendamente importante para mí. Así es que nunca te dejes convencer por tus propias ideas, pensando que tu vida es como la de cualquier otro. Si tú has invitado a Cristo a tu vida no es como la de cualquier otro. Tu vida tiene una connotación eterna. Vas a tener una relación personal con Dios por toda la eternidad y además tienes acceso a través de la oración, dice la Escritura, al trono de gracia, para que tú puedas de esta manera orar, pedirle a Dios cosas que de ninguna otra forma serían posibles. Bueno, el pueblo de Israel no lo vio así. Y entonces empezó a pensar que quería ser como los otros, en lugar de que los otros quisieran ser como Israel. En una oportunidad Dios le dijo a un profeta, conviértanse ellos a ti, y no te conviertas tú a ellos. Pero el pueblo de Israel toma esta decisión de convertirse a las otras naciones, y entonces empiezan a pedir por un rey. Y Dios trajo a este rey. El primer rey de Israel se llamó Saúl. El segundo rey se llamó David. Y si tú has leído la Biblia, habrás encontrado múltiples referencias a David, al escritor de los Salmos, a aquel hombre que dice la Escritura tenía un corazón conforme al de Dios. El tercer rey, el hijo de David, fue Salomón, un rey con un reinado extraordinario, con muchísimos éxitos, hasta que al final de su vida decide empezar a vivir de una forma distinta a los principios de Dios y comienza de esta forma a enredar la historia de Israel. A la muerte de Salomón, Israel se divide en dos. Israel, o el reino del norte, y Judá, también como con Benjamín, a quienes se llamó el reino del sur, ¿okay? O el reino de Judá. Bueno, cuando tú y yo hablamos de primera y segunda de Crónicas, básicamente estamos hablando de esta etapa, toda esta etapa de los reyes de Israel y los reyes de Judá. Finalmente, tú vas a ir encontrando reyes, dice la Escritura, que hicieron lo bueno, reyes que hicieron lo malo, e incluso algunos de ellos, dice la Escritura, se excedieron en hacer lo malo. ¿De acuerdo? Todo esto finalmente trajo como consecuencia que Israel fuera ocupado por una nación extranjera y después de 70 años regresaran a su pueblo, regresaran a su territorio, a su nación y se constituyeran otra vez como un solo Israel, que más tarde fue conquistado por el Imperio Romano. Nuestra plática de hoy no es una plática de historia, así es que no vamos a entrar en muchos detalles y fechas y demás, pero nada más quería establecer este marco de referencia para que tú sepas de qué momento histórico estamos hablando. Estamos hablando de esta etapa. Y vamos a hablar el día de hoy en particular de un rey de Israel, de un rey de Judá, perdón. Dice la Escritura, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto delante de Jehová su Dios.
quiero decirte que 10 años sin guerra en aquella época era algo extraordinario. Casi todas las primaveras los reyes salían a la guerra, ¿verdad? Era una actividad más o menos común, terrible, pero común. 10 años sin un periodo de guerra fue un periodo extraordinario. Y más adelante vamos a ir viendo con otros versículos qué fue lo que hizo el rey Asa. Asa, este hombre, cuando toma el reinado de parte de su padre, toma una serie de decisiones espiritualmente extraordinarias que transforman literalmente a su nación y que hacen que pueda haber paz y sosiego en toda ella. Dice la Escritura, él hizo lo bueno e hizo lo recto. Es decir, actuó en forma correcta y actuó con la bondad necesaria para que de esta manera el pueblo de Judá fuese ampliamente bendecido. ¿Qué cosas hizo? El siguiente versículo nos explica qué fue todo esto recto que él hizo. Lo primero que hizo fue quitar el culto a otros dioses. Hoy vamos a entrar en un concepto que a veces nos resulta muy complicado de entender. El pueblo de Israel vivía sumido en la idolatría. Casi siempre cuando tú y yo pensamos en la idolatría, pensamos en, ya sabes, una figura de algún animal que la gente adora y cosas así, pero la idolatría, o el concepto de la idolatría, es mucho más amplio que todo eso. Dice la Escritura, quitó los altares del culto extraño. Ahorita hablamos más de eso. Pero dice después, y quitó los lugares altos. Fíjate que en Israel, este pueblo formado por Dios para que anunciaran las verdades del Evangelio, había ya cultos a otros dioses. Especialmente había cultos a 3 dioses de los que vamos a hablar un poco más. Baal, Moloch Baal y Acera. Pero además, dice la Escritura, había lugares altos. Y casi siempre cuando tú y yo leemos lugares altos, simplemente pensamos, esto es parte de este culto idólatra y se acabó, ¿no? No. ¿Sabes qué eran los lugares altos? Eran los lugares donde los judíos subían a adorar en lugar de ir a Jerusalén al templo. En pocas palabras, estas eran sus capillitas, ¿verdad? Ellos habían constituido ciertos lugares donde ellos, porque así lo querían, adoraban a Dios. Y tú vas a decir, bueno, pues ¿qué tiene de particular? ¿Verdad? Seguramente Jerusalén les quedaba un poco lejos. No. Esto solamente era una clara evidencia de la rebeldía que había en el corazón de estas personas. Si Dios dice que hay que adorarlo de una manera, pero yo decido que se hace de otra. Esto es algo que los seres humanos hacemos mucho. Sí, Dios, yo te voy a hacer caso, pero no del todo. Yo voy a hacer lo que tú me pides, pero no exactamente como tú lo dices. Así se fueron constituyendo todas las religiones. Sí, Dios, tú dices en la Biblia esto, pero en el fondo yo quiero que las cosas sean un poquito diferentes. Y entonces empezaron a construir estos lugares altos, donde ellos adoraban a Dios en sus propios términos, en la forma en la que ellos querían. ¿Sabes? Es extraordinario cuando tú y yo nos encontramos en la Biblia con ciertos comentarios de parte de Dios diciendo, obediencia quiero, no quiero sacrificios, quiero obediencia, quiero que tú hagas lo que te estoy diciendo. ¿Por qué Dios insiste tanto en que hagamos las cosas como Él quiere? Por nuestro bien, no por el suyo. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, no hacemos a Dios más famoso, no lo hacemos más popular, no, lo único que estamos haciendo es permitirle con nuestra obediencia que Él haga en nuestras vidas lo que Él sabe que es necesario y que es para nuestro bien. Cuando tú y yo obedecemos, no le estamos haciendo un favor a Dios. Cuando tú y yo obedecemos, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos, permitiéndole al Creador de la vida, al Creador del ser humano, que nos enseñe a vivir en la forma en la que Él diseñó la vida y nos diseñó a ti y a mí. Oye, entonces la idolatría no solamente es adorar a una estatua de Moloch Baal, no. La idolatría es cuando tú te colocas a ti mismo en un lugar que no te corresponde, el lugar del trono de tu vida. Muchas veces tú y yo decimos expresiones como, no, Dios está en el primer lugar. Ten mucho cuidado porque cuando tú dices en el primer lugar, quiere decir que hay un segundo y hay un tercero. Y eventualmente, ese segundo y ese tercero van a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. No tiene que haber un segundo y un tercer lugar.
tiene que haber un único lugar, el trono de tu vida, que le corresponde a Dios. Cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, tú y yo le dijimos: Señor, quiero pedirte que tú seas mi Salvador y quiero pedirte que tú seas mi Señor. Es decir, lo que tú y yo hicimos fue ceder la soberanía de nuestra vida a Dios, porque Él sin duda es un mejor soberano que tú y que yo. Si tienes dudas, pues nada más voltea un poquito a ver el pasado y te vas a dar cuenta que lo que tú hiciste gobernando tu propia vida no necesariamente fue siempre lo más sabio, ni lo más inteligente, ni lo más correcto. Así que cuando tú y yo le cedimos esta soberanía a Dios, hicimos lo mejor. Pero hay veces que otra vez queremos volver a tomarla. Sí, Dios, tú eres el soberano de mi vida, pero no del todo. Esta decisión déjamela a mí. Esta forma de hacer las cosas déjamela a mí. Y entonces volvemos otra vez a tomar el control de nuestras vidas. Eso se llama idolatría. Sé que te suena muy extraño, pero eso es lo que la Biblia enseña que es la idolatría. Y esto fue lo que el rey Asa hizo. El rey Asa dijo, primero tenemos que quitar el culto a otros dioses, porque esta es la nación de Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es quitar los lugares altos, porque los lugares altos están haciéndole a pensar a la gente que adora a Dios cuando en realidad se están adorando ellos mismos. Esto sigue siendo una idolatría. Así es que Asa toma esta decisión extraordinaria. Lo segundo que hizo fue quebró las imágenes y destruyó, dice la Escritura, los símbolos de acera. ¿Por qué quebró las imágenes? ¿Las pudieron haber guardado? No, porque si las guardara, las iban a volver a sacar. Ya nos conocemos tú y yo, ¿verdad? Sí, esto no lo vuelvo a hacer, lo guardas, ¿no? Y después de unos días, bueno, pensándolo bien, ¿verdad? La verdad que no somos tan estables en nuestros juicios. Dios sabe eso. Por eso Asa tomó la decisión de destruir estas imágenes de acera, para que no regresaran nunca, otra vez, a estos cultos terribles. Ustedes van a ver un poco más adelante de qué se trataban estos cultos. Y por otro lado, dice la Escritura, mandó a Judá que buscase al Dios de sus padres y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. En pocas palabras dijo, señores, no solo tenemos que quitar lo que está mal, tenemos que instalar lo que está bien. ¿Tú sabes que ese es un problema que tiene la iglesia hoy en día? Hablamos mucho de lo que está mal y muy poco de lo que está bien. Hablamos mucho de aquello con lo que no estamos de acuerdo, pero no enseñamos la verdad de tal manera que la gente la pueda vivir. Y esto hace que simplemente los creyentes no podamos vivir en la forma en la que Dios quiere que lo hagamos. Así es que Asa hizo varias cosas inteligentes. Quitó las imágenes, quitó los lugares altos, evitó la idolatría, pero además le dijo al pueblo, necesitamos un avivamiento espiritual. Tenemos que buscar a Dios, porque si no buscamos a Dios, tarde o temprano regresaremos a nuestra antigua manera de proceder. Así es que tenemos que buscar a Dios. Y Asa se concentró completamente en hacer esto. No es ninguna casualidad que Dios le diera 10 años de paz. Cuando Dios vio lo que este hombre estaba haciendo, dijo, necesita tiempo, ¿no? Vamos a dormir un poco a los enemigos. Necesita tiempo para seguir haciendo estas cosas extraordinarias que él está haciendo. Dice la Escritura que inmediatamente después de tomar estas buenas decisiones espirituales, empieza a tomar ciertas decisiones de fortalecer militarmente algunos puntos del país para evitar que fueran atacados. ¿Sabes? Esto tiene una similitud tremenda con nuestra propia vida. Tú y yo tenemos que empezar por quitar aquellas cosas que no le están dando su lugar a Dios. Tenemos que volver a darle la soberanía de nuestra vida a Dios. Una vez que hacemos esto, tú y yo tenemos que clamar, pedirle a Dios porque traiga un avivamiento espiritual en nuestras vidas que pueda transformarlas por completo, que pueda transformar nuestra relación con Él. Hay veces que tú y yo estamos muy preocupados porque Dios quite algunas cosas de nuestra vida que nos molestan. Señor, yo quisiera pedirte que tú quites la ira de mi vida. Señor, quiero pedirte que tú quites el egoísmo, que tú quites la envidia de mi vida. Pero Dios está buscando algo más allá de eso. Lo que Él dice no solamente es quiero quitarte la envidia o la ira, lo que quiero es que tengas una relación personal conmigo, de tal profundidad, de tal intimidad, que no quieras ninguna otra cosa, que no estés dispuesto a dedicar tu vida a ninguna otra cosa.
Y de esa manera Dios preservará tu vida del pecado, pero además te permitirá vivir feliz. Les voy a presentar a los ídolos que tenía Israel. Créanme que las fotos son reales, o sea, no las edité ni nada. Porque uno dice, cuando ves estas fotos dices, ay mamá, si dan miedo, ¿verdad? Pero bueno, así es, ¿verdad? El primero de ellos era Baal, un dios muy extendido en toda esta región de Canaán, y a quien adoraron cananeos, efesios, y muchas otras naciones de esta época antigua. Baal, que significa Señor, básicamente era el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. ¿Ok? Todavía, en la frontera entre Líbano y Siria, hay una ciudad romana que se construyó sobre las ruinas de una antigua ciudad cananea. ¿Sabes cuál es el nombre de la ciudad? Baalbek, la ciudad de Baal. ¿Ok? Hoy en día tiene una serie de monumentos, de ruinas romanas, pero en su momento fue un centro de adoración de Baal. Había un segundo dios, Moloch Baal. Moloch Baal, aunque no lo creas, así se veía, era el símbolo del fuego purificante. ¿Sabes qué hacían los judíos y los seguidores en general de Moloch Baal? Vas a encontrar una expresión en el Antiguo Testamento en varias ocasiones que dice, pasaban a sus hijos por fuego. ¿Sabes de qué se trataba esto? Cerca de Jerusalén, en un valle llamado el Valle del Hijo de Hinnom, había una imagen incandescente como la que tú ves aquí. Una imagen metálica que se calentaba para que se quedara incandescente. Y ahí arrojaban a los niños recién nacidos, ante cuyos gritos efectuaban ciertos rituales para Moloch Baal. Hubo reyes de Israel que pasaron a sus hijos por fuego para agradar a esta deidad. ¿No te parece una cosa increíble? Que estés dispuesto a sacrificar, a matar a tus hijos de una manera tan cruel además. Bueno, pues estos eran los cultos que Asa quiso eliminar completamente de Israel. Y por último, tenemos a Asera. Asera era la consorte de Baal. Y Asera era la diosa también del amor y la guerra. Se le llamaba la diosa de los sidonios. Y su culto era un poquito menos violento, pero incluía lo que se llamaba la prostitución ritual. Es decir, las sacerdotisas de Asera tenían intimidad con hombres como parte de los rituales hacia esta deidad. ¿No te parece una terrible perversión? ¿No te parece todo esto una terrible perversión? ¿Cómo es que el ser humano tiene la tendencia a toda esta perversión? Bueno, así la tenemos. Por eso Dios te dice, no tomes tú las decisiones, déjame a mí, déjame que yo esté en el trono de tu vida, déjame que yo tenga el control, porque yo te voy a llevar a vivir una vida extraordinaria y no una vida completamente lamentable y pervertida. Esta es la tendencia de nuestra naturaleza, hacer las cosas equivocadas. Por supuesto a ti y a mí hoy nos suena como un absurdo, Moloch Baal y Asera y lo que tú quieras, pero la realidad es que tomamos decisiones muy similares a estas. Asera, por ejemplo, era llamada la reina del cielo, ¿de acuerdo? Y se le representaba con una imagen como tú ves y normalmente con una luna, una media luna en la parte de abajo. ¿Ok? Bueno, todas estas cosas, una y otra vez las hemos repetido históricamente. Te puede parecer absurdo, pero unos años después, o cientos de años después, volvieron a aparecer estos cultos, una y otra vez. Y aunque lo creas imposible, hoy en día todavía existen seguidores de Baal. Es increíble, pero existen. Es más, hoy día hay grupos musicales que hablan de esto. Oye, pero ¿cómo es posible? Es posible. Esta es la idolatría con la que quiso terminar este hombre Asa. Y entonces Dios le dio paz. Fíjate lo que dicen los versículos. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Oye, ¿la prosperidad de nuestras vidas tiene que ver con la relación con Dios? Absolutamente sí. Y cuando hablamos de prosperidad, no hablamos necesariamente de que tú te hagas rico, o que tú tengas más dinero, o que tengas una posición económica mejor. Pero quiere decir que el pueblo de Israel fue bendecido y prosperado en todas las cosas que necesitaba y todo lo que hacía. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cuántas veces tú y yo
Simplemente con tomar ciertas decisiones correctas en nuestra vida, mejoramos incluso nuestras finanzas personales. ¿Tú sabes cuánto se gasta en vicios? ¿Tú sabes cuánto se gasta en satisfactores que no satisfacen? ¿Tú sabes cuántas veces desperdiciamos nuestros recursos, nuestra vida, nuestro tiempo en cosas que no nos van a satisfacer en absoluto? Hablándole al pueblo de Israel en uno de sus peores momentos, Dios le decía, 2 cosas tengo contra ti. La primera, me dejaste a mí, que soy la fuente del agua viva. La segunda, has cavado para ti cisternas, pero cisternas rotas que no retienen el agua. Eso es muchas veces lo que tú y yo hacemos. Malgastamos nuestra vida, malgastamos nuestro tiempo, malgastamos nuestros recursos. ¿Sabes qué hizo Dios con Israel? Por estas buenas decisiones de Asa, Dios empezó a prosperar a Israel. Dios dice en la Escritura, empezaron a ser prosperados en todo lo que hacían. Todas las cosas les salían bien. Eso es lo que dice la Biblia. Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su hoja en su tiempo, y entonces es prosperado en todas las cosas que hace. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con tu vida. Dios quiere prosperar tu vida. Dios quiere hacerte feliz. Dios quiere que vivas mejor. Dios quiere que seas más sano. Dios quiere que utilices correctamente todo aquello que Él te da. Dios quiere traer su lluvia a tiempo para que puedas tener una extraordinaria cosecha. Esto era lo que estaba pasando por las buenas decisiones de Asa. Continúa diciendo en el libro de Proverbios, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos les hace estar en paz con Él. ¿Te has dado cuenta que hay veces que estamos llenos de conflictos por todos lados? Muchos de estos conflictos han sido generados por tu actitud equivocada. Yo sé que puedes echarle la culpa al vecino, al primo, somos muy buenos para echar culpas a todos. Pero la Biblia dice que cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún nuestros enemigos están en paz con nosotros. Esto no quiere decir que no sufras cierto nivel de persecución por causa del Evangelio, que haya gentes que no estén de acuerdo con lo que digas, que no te quieran invitar porque acabas de predicar el Evangelio en una reunión y no les gustó. Puede ser, pero Dios va a traer paz a tu vida. ¿Cómo es posible que esto suceda? Porque cuando tú sigues sus caminos, lo que sucede es que estás estableciendo paz con Dios. Y esto trae paz a tu propia vida, trae paz contigo mismo y paz con los demás. Muchos de nuestros problemas provienen de no tener ni siquiera paz con nosotros mismos. ¿Te has dado cuenta? A veces ni nos aguantamos nosotros. A veces de verdad te ves en el espejo y dices, qué mal me caes, ¿no? O sea, no nos aguantamos a nosotros mismos, no nos gustamos muchas veces. Todo esto tiene que ver con la falta de paz que tenemos con Dios, con la falta de vivir en sus caminos. 10 años extraordinarios. Bueno, así pasa muchas veces en nuestra vida. Hoy tenemos un periodo de tiempo en el que todo sale bien, todo va de maravilla. Pero de repente vino el primer ataque en contra de Israel. Unos versículos antes hay un recuento de qué tan grande era el ejército de Judá. El ejército de Judá era de 480,000 personas, casi 500,000 de personas, tremendo ejército. Pero vino uno más grande, dice la Escritura, y salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Si tú confías en tus fuerzas, nunca van a ser suficientes. Cuando de repente Asa dijo, bueno, pues tenemos un ejército tremendo, 500,000 de personas, pues vino uno con otro ejército de 1,000,000. Cuando la Biblia nos habla de este etíope, de este hombre, en realidad nos habla de lo que en ese momento era todo el imperio de Egipto, que llegaba efectivamente hasta Etiopía. Y era un ejército temible. ¿Por qué Dios permitió que se acercaran los enemigos? ¿Por qué Dios permite que tú y yo tengamos que enfrentar problemas en la vida que no nos gustan y que a veces incluso nos rebasan? Asa estaba totalmente rebasado, 500,000, 1,000,000, totalmente rebasado. ¿Por qué Dios a veces permite estas situaciones en nuestra vida? Para que tú y yo aprendamos a depender completamente de Dios y le dejemos a Él pelear nuestras batallas, para que de esa manera Él pueda llevarnos de victoria
en victoria. Claro, a nosotros nos encantaría ser los del millón y que el enemigo fuera el del medio millón, ¿verdad? A ti y a mí nos encantaría esto, pero entonces nuestra fe nunca se desarrollaría. Las circunstancias que tú y yo enfrentamos en la vida, que se ponen enormes, adversas, imposibles, demasiado grandes para nosotros, son las que permiten que tú y yo aprendamos a vivir con fe. Recuerda, la vida espiritual fue diseñada para que tú y yo vivamos en una forma sobrenatural. Sobrenatural quiere decir que podemos tener victorias cuando lo normal sería que tuviéramos derrotas. Sobrenatural quiere decir que tú y yo podemos orar por cosas que ni han sucedido, ni normalmente sucederían, pero que Dios puede hacer una realidad. Y entonces Asa, después de 10 años de buenas decisiones, se encuentra ante la primera prueba muy grande. Dice la Escritura, entonces salió Asa contra él. A Asa le dijeron, oye, vienen los etíopes, los egipcios. Y él dijo, pues vamos con el ejército. Pero cuando se acercó dijo, ah, caray, nos doblan en tamaño. El ejército es mucho más grande. Dice, ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Me puedo imaginar llegando a Asa, desplegando todas sus tropas y de repente volteando a ver y dice, uy, uy, uy. Creo que estamos en una terrible situación. Somos muchos menos que ellos. Debemos perder esta batalla. Y entonces comienza a orar y a clamar a Dios. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Esta oración es una joya. La primera parte simplemente dice Dios, no es importante el tamaño de los ejércitos. No es importante el tamaño de los problemas. No es importante el tamaño de la crisis. Muchas veces en la vida, tú y yo nos asustamos cuando vemos las circunstancias. Señor, de esta sí no salgo. ¿No? Esta prueba es demasiado grande para mí. Señor, en esta ocasión no voy a poder tener victoria. Solo recuerda siempre las palabras de Asa. Señor, para ti no hay ninguna diferencia entre un problema grande, muy grande o grandísimo. Da igual. Hace casi un año enfrenté un problema importante de salud. De hecho, terminando una predicación me tuve que ir justamente al hospital y no se veía muy bien lo que sucedía. Recuerdo que mi esposa estaba un poco preocupada mientras estábamos con los análisis, los diagnósticos, y me dijo, oye, esto parece ser muy serio. Y empezó a ponerse muy nerviosa. Y le dije, te tengo una buena noticia. ¿Cuál? Da igual. ¿Cómo que da igual? Si es muy serio, poco serio, súper serio o terminal, da lo mismo. Para Dios no hay ninguna diferencia. En tu vida no hay ninguna diferencia entre un pequeño problema o un enorme problema. La única diferencia es si vas a buscar a Dios para resolverlo o si quieres enfrentarlo tú solo. Si Asa hubiera enfrentado solo esta batalla, hubiera perdido. Pero Asa tomó la decisión correcta. Señor, recurro a ti porque los números no son importantes. Porque la gravedad o no es importante. Porque el tamaño del problema, el tamaño de las murallas, el tamaño de los enemigos no es importante. Hoy quiero pedirte que por primera vez en tu vida dejes de ver el tamaño de tus problemas. Ya no lo veas, da igual. ¿Qué más da el tamaño? De todos modos da igual. Dios tiene la victoria independientemente del tamaño de tu problema. Da igual. Asa lo entendió y por eso oraba de esta manera. Y en la segunda parte de la oración dice, ayúdanos Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Dice, Señor, no, te estamos pidiendo ayuda porque confiamos en ti, no en lo que nosotros podamos hacer. Muchas veces cuando nosotros empezamos a orar en medio de un problema, empezamos a orar de una forma muy curiosa. Señor, te quiero pedir que tú me ayudes, este problema está tremendo. Ya sé a quién le puedo hablar para que me ayude. ¿No? Te levantas de la oración, ya sabes. Oye, mi amigo, y no te pudo ayudar. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que entender muy bien esto. Dios, ¿sabes por qué nos va a ayudar? ¿Sabes por qué nos va a salvar?
¿Sabes por qué nos va a sacar adelante? Simplemente porque quiere hacerlo. No hay más. Porque quiere, porque puede hacerlo y porque nos estamos apoyando en Él. En una oportunidad, un rey tomó una decisión muy interesante. Voy a buscar una alianza con el rey más poderoso de la región y de esa manera nadie más me va a atacar. Y Dios le dijo a este rey, esta alianza va a ser tan inútil para ti que cuando te apoyes sobre tu amigo va a ser como una vara que va a traspasar tu mano. Muchas veces tú y yo estamos buscando muchos apoyos. Me voy a apoyar en mi pensión, me voy a apoyar en mi retiro, me voy a apoyar en el dinero que tengo en el banco, me voy a apoyar en estos amigos que tengo, me voy a apoyar en mis relaciones. Si tú estás confiando en eso, cuando te apoyes, van a ser como una caña cascada que van a traspasar tu mano. Que van a traer una profunda desilusión a tu vida y que no van a poder sacarte de tus problemas. Tú y yo tenemos que apartar todos estos recursos que hemos ido pensando y armando en nuestra vida y aprender solamente a confiar en que Dios nos saque adelante de cualquier situación que tú y yo tengamos que enfrentar en la vida. ¿Sabes qué es precioso? Cuando tú y yo aprendemos a confiar así en Dios, podemos dormir tranquilos. Ya no importa lo que venga mañana. Ya no importa lo que venga adelante. De todos modos, Dios tendrá el control y la victoria. Y la tercera parte de la oración es extraordinaria. Dice Dios, tú eres nuestro Dios. No vas a permitir que prevalezca el ser humano sobre ti. No vas a permitir que nuestro testimonio se venga a los pisos. No vas a permitir que la gente diga, mira, confiaron en su Dios y sin embargo no sucedió nada. Sino que tú vas a dar testimonio a tu nombre. Recuerda siempre esto. Dios dice muchas veces en la Biblia, hice esto por amor de mi nombre. Su nombre, su prestigio, su testimonio, quien Él es tan importante que no va a permitir que eso se manche nunca. Asa sabía estas cosas y es por eso que oró de esta manera. Y tú y yo tenemos mucho que aprender de la oración de este rey. ¿Cuál fue la respuesta a esta oración? Dice la Escritura, y Jehová, no el ejército de 500, no. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá y huyeron los etíopes. Fíjate por qué, dice, porque el terror de Jehová cayó sobre ellos. No el terror sobre Asa, a Asa no le tenían miedo. No el terror de un ejército que estaba en desventaja con el de ellos. Simplemente cayó el terror de Dios. Cuando Dios dijo, no toquen a mis ungidos, no los tocaron. Dios deshizo todo este ejército enemigo sin que Israel tuviera que pelear una batalla. Te tengo una buena noticia. Muchas de las batallas que tú crees que vas a pelear en el futuro, no las tienes que pelear tú. Dios las va a pelear por ti. Si tú se lo permites, Dios las va a pelear por ti. Y adivina quién va a ganar. Y como consecuencia, nosotros, ¿verdad? A veces me imagino caminando por la vida con Dios, ¿no? Como con alguien muy grande, ¿verdad? Vengo acompañado, vengo protegido, vengo cuidado por aquel que cuida siempre de mi vida y contra el que nadie puede vencer. Dice, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas un gran botín. ¿Sabes qué es increíble? No es motín, es botín. También a lo mejor motín, pero no. ¿Sabes qué es increíble? No solamente no pelearon la batalla, no solamente no murió nadie, sino que además regresaron ricos. ¿Qué te parece? Dios dijo, mire, como premio por haber confiado, llévense unos cuantos regalitos a su casa de regreso, unos souvenirs a su casa. ¿No te parece extraordinario? Esto es lo que Dios hace con nosotros. No solamente te da la victoria, sino además, todavía te premia. Muchas veces yo me he preguntado, en el Nuevo Testamento hay una parte extraordinaria, donde Dios nos indica que si tú y yo cumplimos con determinadas cosas, Dios nos va a regalar unas coronas para la eternidad. ¿Sabes qué es extraordinario?
Cada cosa que tenemos que hacer para obtener esas coronas, la hace Dios, no la hacemos nosotros. Y siempre he dicho, Dios, ¿cómo es posible que nos premies por no hacer nada? ¿Cómo es posible que simplemente nos premies por confiar, por orar, por recordar tu regreso, y sin que tengamos que hacer mucho más allá? Esto es exactamente lo que Dios quiere que hagas. Que le dejes a Él hacer y tú dejes de hacer tanto como estás haciendo el día de hoy. No tenían que pelear, solo tenían que orar. No tenían que enfrentar al ejército gigantesco, solo tenían que pedirle a Dios por la victoria. Y Dios trajo una victoria extraordinaria a la vida de Judá. Y en ese momento, en medio de todo esto, tú puedes decir, wow, qué momento, ¿no? O sea, todo les está saliendo bien, tuvieron una tremenda victoria sobre sus enemigos, y en este momento, Dios, después de haberles enseñado estas cosas, manda a un profeta a hablar con Asa. Dice la Escritura, y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín. Por favor, lo que vamos a leer a continuación, grábalo en tu mente. Ponlo en una tarjeta y póntelo delante todos los días, porque esto puede cambiar tu vida. Le dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, seré hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. ¿No te parece extraordinario? Si me buscas, me encuentras, y si estás conmigo, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. ¿Te parece increíble esta promesa? El profeta salió y le dijo, ya has aprendido, ¿verdad? Ya has visto lo que es tomar buenas decisiones y dejarme pelear tus batallas. Ya has visto lo que es entregarme a tu país, quitar la idolatría y empezar a obedecerme. Pues te digo más. Si estás conmigo, voy a estar contigo siempre. Siempre. ¡Qué promesa! Dios te va a acompañar donde quiera que estés. Dios te va a proteger donde quiera que estés. Dios te va a guardar donde quiera que estés. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer a un hombre extraordinario, con una vida extraordinaria. Este hombre había conocido a Cristo muy joven y a los 19 años había salido como misionero a las selvas del Amazonas para hablar allí de Cristo. Este hombre había estado en el Amazonas, que te puedes imaginar, pues no es un lugar muy fácil para estar. Había estado en las fuentes del Amazonas, había estado en Bolivia, había estado en varios lugares, en lugares bastante peligrosos. Había estado en otros lugares de la tierra que son francamente peligrosos. Y recuerdo que mientras él daba una conferencia decía, yo he aprendido que no importa el peligro del lugar donde yo esté, estoy totalmente seguro, más seguro, viviendo para Cristo en un lugar así, que sin Cristo en la sala de mi casa. No depende de las circunstancias que estás enfrentando. No depende de los retos que vengan en el futuro. Depende de tu relación con Dios. Si estás con Él, Él va a estar contigo y no te va a dejar. Si le buscas, siempre lo vas a encontrar. Cada vez que tú te pongas de rodillas, Dios estará escuchando tu oración. Cada vez que tú le pidas algo, Dios estará escuchando tu necesidad y dispuesto a responder. Simplemente porque te ama de tal manera que ese tiempo que pasas con Él es el tiempo más extraordinario para Dios. Qué promesa, ¿verdad? Grábatela, por favor. Y fíjate lo que dice en la segunda parte. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Me gustaría aquí explicarte una cosa. A veces tú y yo tenemos en nuestra mente una lucha entre dos pensamientos. Señor, tú me dices que tú haces todas las cosas, pero luego me dices que me esfuerce. Señor, tú me dices que todo está en tus manos, pero luego me dices que no debo dejar de trabajar. ¿Dónde está el balance entre estas dos ideas? El balance está en una expresión que Dios utiliza en varias ocasiones. Dice, esfuérzate en la gracia. Dice, tienes que esforzarte en confiar. Tienes que esforzarte en vivir correctamente para que Dios te pueda bendecir. Tienes que esforzarte en buscarme permanentemente. Tienes que esforzarte en obedecer y hacer las cosas que te digo que debes hacer. Y cuando tú haces esto, entonces estás esforzándote en la manera correcta.
No se trata de que amanezcas más temprano y que anochezcas más tarde y que hagas muchas más cosas. Se trata de que hagas las cosas correctas. ¿Te acuerdas cómo empezó este estudio? Hizo lo bueno y lo recto delante de Dios. Qué increíble que algún día Dios pueda decir esto de nosotros. Ángel hizo lo bueno y lo recto durante su vida. Y que así pueda decir de cada uno de ustedes. Esto es una decisión propia. Si ustedes deciden obedecer a Dios, Dios los llevará a hacer lo recto y lo bueno siempre en sus vidas. Y dice, no desfallezcas. ¿Te has dado cuenta lo fácil que es desfallecer? Los seres humanos somos buenísimos para un esfuerzo instantáneo. Si yo les digo ahora mismo, todos levanten su silla, pero si yo les digo, levántenla todos los días, ya no sé, ¿verdad? Ya no estoy tan seguro de que eso suceda. Vamos a hacer una oración para entregarle a Dios nuestra vida. Todos me van a seguir en la oración. Pero yo no sé si la van a hacer mañana, y pasado mañana, y dentro de 3 semanas. Eso no lo sé. Somos poco constantes en términos generales. ¿Sabes, entre otras cosas, por qué? Porque tendemos a desfallecer. Y desfallecemos porque las respuestas y las circunstancias acaban con nosotros. Déjame y te explico a qué me refiero. Las respuestas son las respuestas que tú y yo encontramos a veces en las personas. Señor, yo voy a orar ahora por este hermano mío que no ha tenido una buena actitud, y voy a orar por él. Y después de 2 semanas de que tu hermano sigue con una mala actitud, simplemente te decepcionas. Señor, yo he orado mucho, 2 semanas ya, o 3 semanas, o 2 años, y sabes que no sucede nada. Y entonces desfallecemos. A veces las circunstancias nos llevan a desfallecer. Señor, esto se está poniendo muy difícil. Tengo que obedecer, pero mira todas las circunstancias a mi alrededor. Me cuesta mucho trabajo poder hacerlo. De tal manera que empezamos a desfallecer. Dice la Escritura, no desfallezcan vuestras manos. Nunca olvides la segunda parte, porque hay recompensa para tu obra. Lo que tú estás haciendo tiene una recompensa en el cielo. Oye, ¿qué sucede si finalmente nunca se arregla esa relación? ¿Qué sucede si finalmente nunca se resuelve ese problema? Hay recompensa para tu obra. Esta es la realidad. Dios va a traer una recompensa espiritual en tu propia vida. Esta recompensa espiritual, tú y yo la obtenemos de 2 formas. La primera, cuando Dios puede empezar a trabajar en nuestra vida a través de las decisiones que hemos tomado. Recuerdo que una vez una persona se acercó conmigo y me dijo, oye, acabas de dar una predicación muy linda sobre el perdón, pero yo no sé cómo perdonar a esta persona. Se ha comportado muy mal, me ha lastimado mucho a mí y a mi gente, y la verdad es que no sé cómo perdonar. No se lo merece, no se merece que lo perdone. Y que probablemente tienes razón, pero tú tampoco te mereces el vivir toda tu vida con la amargura que tú estás expresando. Si tú haces lo recto y lo bueno, lo primero que va a suceder es que Dios te va a descargar del efecto de tus propios pecados. Dios te va a descargar de todas esas cosas que a veces venimos cargando y que no nos permiten ser felices. ¿Te has dado cuenta cuántos prejuicios, cuántas malas actitudes, cuántas cosas sin perdonar venimos arrastrando? ¿Cuántas veces has dicho, no, esto no tiene remedio, esta persona no tiene remedio? ¿Te has dado cuenta cuántas veces decimos eso? Solo te quiero decir que esta es una carga con la que tú vives todos los días que no deberías llevar. Hace muchos años, cuando el imperio griego dominaba una parte del mundo, los guerreros griegos hacían una cosa muy peculiar. Se colocaban peso en sus piernas y de esta manera todos los días se entrenaban. Cuando iban a la batalla se quitaban los pesos, sentían que volaban, ¿cierto? Hoy te quiero pedir que vueles. Ya quítate todos esos pesos que has venido cargando durante tanto tiempo en tu vida y que no han hecho absolutamente nada más que cansarte, agotarte y en muchos casos hacerte desfallecer. Tenemos que aprender a vivir ligeros. Y aprender a vivir ligero significa no te enredes con esas cosas, no te quedes pensando en esas cosas que te hicieron, que sucedieron, que son parte de tu pasado. No te compliques tratando de enfrentar problemas que no tienes que enfrentar y que Dios tiene bajo su control. Y de esta manera aligera tu peso. Vive de una manera diferente. ¿Cuál fue la reacción de Asa ante el comentario, ante la profecía de este hombre? Asa inmediatamente respondió,
cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo. ¿Sabes qué fue lo primero que pasó? Dijo, buenísimo, entonces quiere decir que estos 10 años no fueron una excepción. Puedo vivir toda mi vida de esa manera. ¡Wow! Hace un tiempo una persona me dijo, oye, cuando yo recibí a Cristo tuve un tiempo extraordinario, pero luego poco a poco la vida se acabó volviendo como era antes. ¿Qué ha pasado conmigo? Lo que ha pasado contigo es que te acostumbraste a una manera de vivir. Muchos de ustedes conocen suficientemente bien la Biblia para dar una predicación esta mañana. Muchos de ustedes podrían compartir enseñanzas de la misma forma en la que lo estoy haciendo hoy. Pero la pregunta importante no es qué tanto saben de la Biblia, no es qué tanto saben de teología, es qué tanto viven de lo que saben. ¿Cuánto de lo que saben se ha convertido en una parte normal de su vida? Si tú y yo aprendiésemos todas estas enseñanzas que simplemente estamos estudiando el día de hoy con el rey Asa y las pusiéramos en práctica, nuestra vida nunca sería igual. Nunca sería igual. Déjame decirte algo, sabes más de la Biblia que Asa. Estoy seguro. Asa por lo pronto no conocía el Nuevo Testamento, así es que sabes más, ¿no? Seguro. Y aparte de eso no tenía el conocimiento seguramente que tú tienes el día de hoy. Asa no sabía todo esto, pero ¿sabes qué sabía? Que tenía que obedecer. ¿Sabes qué sabía? Que tenía que darle la soberanía de su vida a Dios. Y de esa manera vivió correctamente. Hoy quiero hacerte dos preguntas. La primera de ellas es, ¿cuánto de lo que sabes es una realidad en tu vida? Seguramente yo podría invitar a algunos de ustedes a pasar aquí, que nos dieran una plática sobre el arrepentimiento, sobre la misericordia, sobre el perdón, sobre la gracia. La pregunta es, ¿y viven de esa manera? Si no, este es un tiempo de tomar decisiones. La segunda pregunta es, no solo cuánto de lo que sabes vives, sino cuánto de lo que hoy estás viendo quieres que se convierta en una realidad en tu futuro. No te acostumbres a vivir como vives. Dios puede darte una vida mucho mejor que la que tienes hoy. No lo limites, no te acostumbres, no vivas como si esto fuera todo lo que puedes alcanzar, sino confía en Dios y piensa que Dios tiene cosas excepcionales, extraordinarias para tu vida. No importa la edad que tengas, 18 o 78. Dios tiene cosas extraordinarias todavía para ti, si tú le permites que lo haga una realidad en tu vida. Dice, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra. Dijo, tengo que darme otra vuelta para ver si quedó algún ídolo, ¿no? A ver si hay algo más. No quiero que quede nada que pueda estorbarnos en nuestra relación con Dios. Hoy te invito a que te des otra vueltecita por tu vida y que te des cuenta si algo ha quedado, si hay algo todavía que está estorbando, si hay algo todavía que puede afectar tu relación con Dios. Entonces, fíjate, no solo Asa, sino todo el pueblo de Judá y de Benjamín. Dice, entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, Dios de Israel, muriese grande o pequeño, hombre o mujer. ¡Qué compromiso tan extraordinario! Señor, hoy te vamos a seguir hasta el final. Hoy vamos a hacer todo lo que tú estás diciendo. Hoy nos vamos a comprometer a servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Estamos empezando el año. Hoy es una buena oportunidad para que tú hagas un compromiso así con Dios. Señor, te voy a seguir hasta donde tenga que llegar. Me voy a comprometer contigo hasta el final. Voy a hacer todo aquello que tú me digas que tengo que vivir durante este año. Lo voy a hacer. Lo voy a poner delante de ti. Y dice, en ese momento dijeron, ¿y si hay alguien que no? Pues entonces no le vamos a permitir que nos corrompa a los demás. Muchas veces, tú y yo en lugar de romper las imágenes las guardamos. En lugar de quitar nuestros actos de desobediencia, los archivamos.
Hoy quiero pedirte que hagas una limpieza completa de tu vida y de tu corazón. Así como tal vez en los días pasados hiciste de tu casa, así siempre a veces aprovechamos el fin de año, ¿no? Para sacar ese suéter que ya no te pones, esos papeles que ya son muy antiguos. De la misma forma te quiero pedir que hagas esto con tu propia vida y que cualquier cosa que haya quedado hoy sea destruida, sea entregada y dejada a los pies de aquella cruz. Y juraron con gran voz y júbilo al son de trompetas y de bocinas. Esto fue toda una fiesta. Descansaron, se comprometieron con Dios. Dice, todos los de Judá se alegraron de este juramento porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos y Jehová les dio paz por todas partes. ¡Wow! ¡Qué historia! Se comprometieron, le dieron a Dios el primer lugar, dejaron que fuera el Señor de sus vidas. ¿Y sabes qué sucedió? Dios trajo una tremenda alegría. Estaban eufóricos, alegres, felices. ¿Sabes cómo se traduce esto en el Nuevo Testamento? La alabanza es el fruto de los labios que confiesan su nombre. Hoy en día hemos confundido la alabanza con la música cristiana y la adoración con ciertos conciertos y algunas otras cosas. La realidad es que esto es alabanza. Es cuando llegas y le dices, Dios, estoy agradecidísimo contigo. Estoy muy agradecido, muy contento por lo que tú me estás llevando a hacer. Estoy muy contento porque me estás haciendo unas promesas extraordinarias para mi vida en las que puedo confiar, en las que puedo descansar. Estoy tan agradecido contigo, tan contento de ser tu hijo, tan agradecido de que me hayas dado esta vida nueva. Dice la Escritura, Dios está buscando por verdaderos adoradores. ¿Sabes qué es la adoración? Cuando tú y yo, después de darle gracias a Dios, decimos, y como consecuencia de todo esto, Señor, yo te entrego absolutamente mi vida. Te entrego todos los detalles, todos los rincones de mi vida. Ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para ti, para siempre. Bueno, no necesitamos ir a un concierto de un grupo de música cristiana moderna. Necesitamos leer estas palabras de la Escritura y entender lo que es dar gracias a Dios, lo que es alabar a Dios y lo que es adorarle como el único que lo merece, como el Señor de tu vida. Oye, ¿todo fue fácil? No. La vida no es fácil. El que te haya dicho que la vida es fácil, o no la ha vivido o te ha engañado. La vida no es fácil, pero sí puede ser extraordinaria. Sí puede ser maravillosa y eso depende de tus decisiones. Depende de tu relación con Dios. ¿Sabes qué fue lo que sucedió con el rey Asa? Extraordinario, nos comprometemos, todo maravilloso, y de repente voltea y su mamá haciendo una imagen de acera. ¿Cómo? En su propia casa. ¿Cómo? En su propia familia. ¿Cómo? Su propia mamá. ¿Y ahora qué hace? Oye, mamá, esa imagen. No, ¿sabes qué hizo? Lo que debía. Lo recto y lo justo. Lo recto y lo bueno. Y aún Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Ya se destruyó la imagen, y casi también la otra imagen, pero ya se destruyó la imagen y la desmenuzó y la quemó junto al torrente de Cedrón. ¿Sabes qué hizo? Mamá, eres mi mamá, pero te digo una cosa, estás equivocada. Entonces, primero, seguirás siendo mi mamá, pero no vas a ser reina de esta nación. Y segundo, déjame tu imagen, porque la vamos a hacer literalmente pedazos. Y después de hacerla pedazos, la vamos a quemar y luego echar al río, o sea, para que no quede ni siquiera un vestigio de aquel acto de desobediencia que tú tuviste en contra de lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Cada vez que tú tomas decisiones en favor de Dios, sale una Maaca por ahí, asomándose. ¿Ah, de veras? Pues a ver, yo soy tu hermanita, yo soy tu mamá, yo soy aquí tu esposa, tu esposo, yo soy tu hijo, el rebeldín, yo soy, ya sabes, siempre sale algo, ¿verdad? Que va a atentar en contra de las decisiones que tú estás tomando. Mantente en tus decisiones, mantente viviendo recta y bondadosamente, y Dios bendecirá tu vida. Aún la vida de esta mujer fue bendecida por la decisión de Asa. Imagínate cuando Asa le dijo, no importa quién seas, tienes que vivir bien. No te voy a permitir que vivas mal.
Muchas veces tú y yo queremos ser demasiado flexibles en aras de que nuestras relaciones vayan bien. Nunca cedas de los principios, nunca te eches atrás de las decisiones que has tomado basado en la palabra de Dios. Porque no solamente estarás afectando el resultado, sino estarás afectando la vida de aquel que va a pensar que al final no era tan importante. Al final tu decisión era solamente una cuestión emocional, pero que después de unos días podrían pasarse por alto. No lo hagas. Hoy en día te están observando. No creas que alguien, no creas que es la CIA, el FBI, no. Todas las personas a tu alrededor te están observando. La gente voltea a ver tu vida para ver si lo que tú dices es una realidad y lo estás viviendo. O si simplemente es un cuento más. Porque en este mundo hay tantos cuentos y tantos engaños que la gente seguramente quiere ver que tu vida realmente refleje lo que estás diciendo. ¿Sabes qué sucede cuando tú no eres constante en tus decisiones? Le estás diciendo a las personas que en el fondo tu predicación no vale la pena, no es tan importante o no es tan real. Hace unos años tuve una experiencia muy peculiar. Me invitaron a predicar en un lugar, en una campaña evangelística, y normalmente yo siempre llego con varias horas de anticipación para preparar un poco, en fin, todas las cosas alrededor. Y ese día me llamó la atención porque 45 minutos antes vi entrar una persona vestido de smoking. Me acerqué con él y dije, oye, mucho gusto, quisiera presentarte, es un poco temprano todavía, probablemente la persona que te ha invitado no ha llegado aún, pero me gustaría invitarte, si quieres sentarte, tomar algo, en fin. Y seguimos conversando un poco y le dije, oye, me imagino que desde aquí te vas a ir a alguna reunión o alguna cosa así, por eso vienes de smoking. No. A mí me dijeron que esta era la reunión más importante a la que yo podría asistir en mi vida. Y yo me he vestido en consecuencia. Cuando escuché eso dije, Señor, por favor, trae bien vestido al que lo invitó. Por favor, que no venga en bermudas. Perdón por la broma, pero muchas veces tú y yo decimos una cosa, pero luego llegamos en bermudas. No fue así, ¿eh? Quien lo invitó llegó muy bien arreglado y con mucho cuidado, pero muchas veces no lo hacemos. Y lo que le estamos diciendo a las personas es, hay una gran diferencia entre lo que decimos y lo que vivimos. Esto cierra a la gente en contra del Evangelio. Tú y yo tenemos que aprender a ser congruentes. No importa si era Maaca o no importa si era... Asa iba a mantenerse firme en aquellas promesas que había hecho delante de Dios. Hoy te pido que hagas lo mismo. La vida de este hombre es extraordinaria. Y no vamos a terminar el día de hoy. La próxima semana vamos a seguir hablando un poco más de él. Hay veces que está uno aprendiendo tantas cosas que dices, no quiero que termine, ¿verdad? Pero hoy vamos a terminar hasta aquí, nos vamos a quedar hasta aquí, porque tenemos mucho que digerir el día de hoy. Lo primero que tenemos que aprender, recordar es, tenemos que aprender a hacer lo recto y lo bueno delante de Dios. Tenemos que aprender a quitar todas aquellas cosas que se han convertido en un ídolo en nuestra vida, tal vez nosotros mismos, y que le está quitando su soberanía, su majestad a nuestro Dios. Lo segundo, muy importante, tú y yo no podemos aprender a adorar como nosotros queramos, como en los lugares altos, no, sino conforme Dios nos enseña que debemos actuar, que debemos hacer las cosas. Lo tercero, muy importante, tenemos que buscar en este momento un avivamiento espiritual en nuestras vidas, que le permita a Dios que este año sea el mejor de nuestra vida. Tenemos que aprender entonces a orar en los términos que Asa oraba, reconociendo que solo Dios tiene la victoria en sus manos, no importa el tamaño de las pruebas, no importa el tamaño de las dificultades, Dios tiene la victoria en sus manos y Él simplemente puede pelear las batallas por nosotros. Hoy quiero pedirte que te des por vencido de todos esos argumentos y de todas esas cosas que has estado acumulando como una reserva para aparentemente salir adelante de los problemas, cuando el único que puede sacarte de los problemas es Dios. Aprende a vivir de esta manera, aprende que Él es el que provee, aprende que Él es el que bendice, aprende a buscarlo de tal manera que lo puedas encontrar. Dice la Escritura que cuando busquemos a Dios, Él será hallado por nosotros.
siempre, siempre. Si tú decides caminar en sus caminos, siempre estará en los tuyos. Siempre. Aprende hoy a establecer un compromiso con Dios que le permita hacer todo esto que te ha prometido. Y nunca retrocedas, independientemente de las circunstancias, de las presiones o de aquellos que no estén de acuerdo con tu decisión. Mucho que aprender y varias decisiones que tomar. Por eso nos vamos a detener el día de hoy hasta aquí. ¿Ok? Muy bien. Ok, van a tener una larga tarde de domingo. Muy bien. Vamos a terminar nuestra enseñanza el día de hoy con una oración. Después de la oración, si hay alguna duda, alguna pregunta, con todo gusto la podemos responder y seguir conversando sobre esto. ¿Les parece bien? Ok, vamos a orar entonces para terminar. Señor, queremos darte muchas gracias. Gracias, Señor, por la vida de este hombre, de Asa. Y gracias por todo lo que tú has dejado en Segunda de Crónicas, plasmado de su vida, para que podamos aprender todas estas grandes enseñanzas espirituales. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú limpies nuestra vida de cualquier cosa que pueda estar robándote a ti, de tu majestad, de tu soberanía. Padre, hoy queremos entregarte por completo nuestras vidas, pedirte que tú las limpies absolutamente y que tú seas el único lugar en nuestra vida, no el primer lugar, pero lo único en nuestra vida, nuestra única razón para vivir. Señor, queremos pedirte que tú nos lleves a confiar en ti plenamente, sabiendo que tú eres el que tienes control sobre las cosas, sobre las circunstancias, y Padre, que tú eres el que quieres pelear nuestras batallas. Hoy queremos pedirte de una forma muy especial, Señor, que tú trabajes en nuestras vidas, y queremos establecer contigo un compromiso hoy, de que vamos a buscarte, de que vas a ser la razón de nuestra vida, y que estaremos caminando contigo todos los días de este año y de nuestra vida. Padre, enséñanos a buscarte en lo íntimo, a crecer en la oración, a encontrarte, Señor, a través de la oración. Y Padre, llévanos a tomar decisiones rectas y buenas que puedan ser para tu gloria. Te pedimos hoy que tú nos des el mejor año de nuestras vidas a tu lado y que nos lleves a vivir en tu bendición, en tu provisión, alabándote y adorándote cada día de nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.